Bostezo bostezo. Ya han pasado 3 meses del lanzamiento de Just Dance 2025, ¿qué hicieron con las temporadas? Las matamos XD. No quiero empezar el video de una manera alarmante o negativa, pero no tengo muchas otras alternativas. Así que hagámoslo rápido e indoloro. Just Dance anunció mediante sus redes sociales nuevos cambios y actualizaciones importantes con Just Dance para este 2025. Probablemente ya hayan visto noticias, opiniones y debates referentes a este tema durante los últimos días. Pero nunca está de más escuchar nuevamente la información o enterarse de ella si es que no están metidos tan adentro de la comunidad, y menos mal no lo hagan. El día jueves 23 de enero, como dije con anterioridad, Just Dance nos informó sobre cambios inmediatos con referencia a Just Dance. Cambios que veríamos reflejados en Just Dance como plataforma, o sea lo que es Just Dance y sus ediciones, la suscripción Just Dance Plus y la suscripción Just Dance Unlimited, y en este punto solo le falta la lápida. El cambio más destacable, y no por ser una buena noticia, es la completa eliminación de las temporadas para Just Dance, por lo cual no tendremos la llegada de canciones viejas y nuevas a Just Dance bajo un calendario, como se hacía con regularidad. No habrá pases de progresión, o sea que no tendremos nuevos elementos para desbloquear, como fondos, avatares, marcos, ni medallas y alias. Pero advierten que aún llegarán canciones tanto viejas como nuevas a Just Dance Plus, pero bajo una nueva metodología. Con esto nos presentaron la ruta que usarán para 2025, y los contenidos que llegarán y sus fechas aproximadas. Me guardo comentarios para después, pero durante todo el año 2025, o también dicho, todo el tiempo que Just Dance 2025 esté vigente, solo se añadirán 10 canciones nuevas. Bueno, 9, ya que la primera fue la canción en colaboración con Minecraft. La siguiente tanda de canciones se lanza el 28 de enero, siendo 3 canciones completamente nuevas, disponibles para todos quienes tengan una suscripción a Just Dance Plus. Pero la novedad está en que, algunas de estas 10 canciones igualmente se podrán comprar si no tienes Just Dance Plus. Como dije con anterioridad, el martes 28 se agregan 3 canciones a Just Dance Plus, las cuales igualmente podrás adquirir si compras el nuevo paquete que se lanzará, este siendo con temática de ejercicios. En el paquete se incluyen las 3 canciones nuevas y 3 canciones también de ejercicios pero ya existentes en Just Dance Plus. Se asume que el paquete costará unos $10, como los otros 3 paquetes ya disponibles dentro del juego. A diferencia de jugar estas canciones en Just Dance Plus, si compras el paquete, podrás descargar y jugar las canciones sin conexión a internet, no como con Just Dance Plus, donde siempre deberás estar conectado a internet para jugar las canciones. Luego tendríamos solo una canción nueva en febrero, esta siendo Centuries de Fall Out Boy proveniente de Just Dance VR. Ok. Luego, con fecha por confirmar, tendremos un nuevo paquete de canciones nuevas y viejas entre marzo y mayo, y una canción nueva en Just Dance Plus. Y por último, tendremos una sola canción nueva en los meses de junio a septiembre. Dios mío, se va a sentir la sequía. Cambiando rápidamente a Just Dance Unlimited, tenemos noticias que no sorprenden a nadie, pero igualmente hay que comentarlas. Just Dance Unlimited no se podrá comprar desde el 31 de marzo del 2024 en Nintendo Switch. El servicio ya no era asequible desde PlayStation ni Xbox desde julio del año pasado, únicamente siendo posible su compra en Nintendo Switch, pero ya no más. Actualmente solo se puede comprar Just Dance Unlimited en pases de un mes, así que si llegas a tener una suscripción que pase de marzo en adelante, seguirás pudiendo jugar hasta que tus días acaben. Muy bien, con la información ya dada vamos a desahogarnos un poquillo. Al ser creador de contenido de Ubisoft, realmente trato de ser lo más positivo posible cuando las cosas se ven grises con el juego. Pero, más importante que eso, soy creador de contenido de Just Dance, y siempre mantendré mi transparencia en las cosas que piense y quiera decir del juego, cuando sean buenas y cuando sean malas. Siempre seré de los primeros en aplaudir cuando hagan las cosas bien, e igualmente, el primero en quejarme cuando hagan las cosas terriblemente. Y hoy usaré la segunda opción. Desde que las temporadas evolucionaron con Just Dance 2023, todos teníamos unas expectativas bastante altas con qué cosas nos gustaría ver en el juego. Expectativas que fueron disminuyendo con el paso de los meses, ya que desde un principio nos fueron cambiando las reglas del juego, y no solo una vez, varias veces. El hecho de meternos canciones ya disponibles en el Just Dance anterior como novedad, cuando esas canciones se podían jugar incluso gratis desde Just Dance Now, la eliminación de canciones del servicio por problemas de licencias, el incumplimiento de sus promesas, retrasar y no arreglar sus fallos, son simplemente el inicio. Para Just Dance 2024 la cosa se mantuvo más o menos igual, pero con otro cambio desfavorecedor para las temporadas. De repente se lanzaban solo 2 canciones nuevas al mes, y ya no se incluían canciones viejas a Just Dance Plus. Ahora eran canciones de Just Dance Unlimited que ingresaron a las temporadas, y además gratis por un mes, hasta que se lanzaran las otras 4 canciones. Realmente no había motivo para ingresar a jugar Just Dance,
ni mucho menos pagar Just Dance Plus. Y para colmo, las recompensas de las temporadas disminuyeron considerablemente, pasando de 40 recompensas a 25. Podías desbloquear todo en un día si te lo proponías. Si ya se escuchaba bastante desilusionador, pasaron de ser 4 temporadas a ser 2 temporadas y 2 eventos de un mes, donde no diré nada sobre el asunto porque ya dije todo lo que tenía que decir en su momento. Ahora, con Just Dance 2025 planean reestructurar su calendario para darnos contenido, que sinceramente me parece muy flojo. Ahora con esto se sentirá el vacío incluso más que el año pasado, ya que habrá solo un día al mes con lanzamientos totalmente nuevos. La razón de este cambio es porque el equipo de Just Dance quiere ajustar su alcance, que no sabemos si se refiere a público o inversiones, y por ello no pueden comprometerse con el cronograma de siempre. Supongo que esto siendo como un paraguas, en caso de que pasara una situación parecida con Wannabe otra vez. También anuncian que seguirán habiendo drops de canciones de Just Unlimited en el mes, pero ahora será 2 veces al mes. No se dice la cantidad de canciones en cada drop, pero solo suplico que ojalá no se les ocurra lanzar 2 canciones un día y otras 2 canciones otro día, porque realmente me voy a sentir decepcionado. Solo nos tienen con los meses de diciembre, enero y febrero con contenido con fechas, ya que el siguiente paquete y canciones nuevas están destinadas entre los meses de abril a septiembre. Considerando la cantidad de canciones y la cantidad de meses, son 5 canciones para 6 meses. Habrá al menos un mes en el que no habrá nada más que lanzamientos previos de Just Dance Unlimited. Ya que aparte de solo mencionar canciones nuevas, paquetes y canciones de Just Dance Unlimited no hablan de nuevas características. Así que posiblemente ya nos podemos ir olvidando de la World Dance Floor, Dance Cards para amigos u otros modos de juego que se les venga a la mente. Siento que esta es la parte más decepcionante del juego, ya que nos prometieron desde un principio nuevo contenido constantemente, resaltando los modos de juego, incluso prometiéndolos. Han pasado 2 años y solo han agregado modos de juego que eran básicos en cualquier juego de Just Dance. Es muy triste, es muy desilusionante, y cuesta realmente tratar de mantener una actitud positiva. Dina les hizo la importante pregunta de si veríamos la World Dance Floor próximamente, y la respuesta es de lo más triste que he visto. O sea, simplemente vivimos una ilusión. Con el estado actual del juego, la verdad, me da mucha pena pensar que tenemos que estar rogando por contenidos que ya teníamos con cualquier juego previo al 2023. Me sorprendería que Just Dance siga adelante con las cosas que están haciendo. Realmente me asusta que los problemas de Ubisoft puedan afectar irreversiblemente a Just Dance. Las cosas no pintan bien con Ubisoft, y las cosas solo apuntan a que irán peor. Todo el calendario del 2025 se siente como contenido que tienen que lanzar simplemente para cumplir con su trabajo, no porque quisieran hacerlo así. Nada de esto es en contra de los desarrolladores del juego, ellos están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Pero es casi imposible no sentir cierta traición con los cambios de Just Dance Plus. De verdad no me gustaría para nada que Just Dance dejara de producirse. Aunque si cerraran con Just Dance 2025, no me quejaría, la verdad me parece muy buen juego. Pero yo creo que el equipo debería ordenar sus planes y elegir uno de los 2 productos para resurgir. Mantener la producción de un juego año a año junto con un servicio de stream que cada año se va deplorando más no es buena idea. Deberían enfocarse en uno solo y dar todo lo posible para hacer un producto disfrutable. Solo por darles una idea, desde el lanzamiento de Paparazzi hasta Big Step, que fueron la última canción exclusiva de Just Dance Plus de Just Dance 2024 y la primera canción exclusiva de Just Dance Plus para Just Dance 2025 respectivamente, pasaron 5 meses sin contenido nuevo, más que el ingreso de canciones de Just Dance Unlimited al Plus. Además de no agregar ninguna nueva funcionalidad hasta la fecha. La verdad, no sé qué tan difícil puede llegar a ser programar Dance Cards para amigos, pero ¿de verdad? ¿2 años para que posiblemente ni eso llegue? Es que de verdad, me cuesta no querer elevar la voz de lo frustrante que es esto. La verdad ya no podemos esperar muchas más cosas, solo fechas para lanzamientos, y ver cómo el juego parece un desierto donde no pasa ni un alma hasta los lanzamientos de canciones. Pero para hablar de cosas muertas, tenemos Just Dance Unlimited. Mucho no tengo que agregar, solo que cualquier persona que quiera adquirir el servicio puede hacerlo hasta el 30 de marzo, solamente en Nintendo Switch. Y si eres de cualquier otro país que no sea americano, porque aparentemente les dio la xenofobia y ningún país americano puede comprar la suscripción. Definitivamente ya nos podemos ir despidiendo de Just Dance Unlimited. Ya veo venir una próxima fecha para una nueva purga de canciones, o incluso del fin completo del servicio, así como la tiene en China. Just Dance está a nada de morir por completo, y como pinta la cosa, parece que Just Dance como juego también. Dios no quiera, pero de verdad me asusta la situación actual de Ubisoft y cómo esto afecta a todo dentro de la empresa. ¿Qué opinan Just Dancers? Me interesa mucho saber su punto de vista sobre todo este asunto. Son libres de usar la caja de comentarios como desahogo, felizmente los leeré.
Recuerden dejar su like si les gustó el video, y suscribirse si es primera vez que subo mis videos y te interesa el juego. Hago contenido frecuentemente, como videos, transmisiones y shorts. Puedes seguir mis redes sociales, donde anuncio nuevos contenidos, noticias del juego y más cositas. Puedes buscarme como Reviewcito o buscar los links directos en la descripción. Antes de finalizar, quiero agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores de Twitch, que apoyan el canal de manera monetaria cada mes. Muchas gracias por todo su apoyo. Igualmente quiero agradecer a la gente que me ha hecho dibujitos también. Un saludo para Fan de la Vida y Ari la Dibujante. Muchas gracias por sus fanarts. Aquí destacamos las ineficiencias de Ubisoft, pero también el arte. Muchas gracias. Bueno gente, sin nada más que decir, adiós gente de YouTube.